Hola amigos y amigas de En el Barro. Hoy tenemos un invitado especial, Ignacio Lavaki, licenciado en Ciencia Política, magíster en Sociología y una referencia en el mundo académico, sobre todo para hablar de temas internacionales, en una semana bastante convulsionada. Ya lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal? Encantado, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Te pregunto primero por la actualidad, una actualidad bastante dura que es el ataque de Irán a Israel. Ayúdanos un poquito a entender ese conflicto y también si tenés una mirada de cómo se va a desarrollar. A ver, me parece que el hecho de que Irán ataque directamente a Israel es una respuesta a esta serie de ataques exitosos que Israel había tenido contra Hezbollah y primero con el tema de los Vipers y después con el asesinato de Nasrallah, ¿no? Y de otra gente de la cúpula de Hezbollah, que es una organización fuertemente vinculada a Irán, ¿no? Entonces me parece que Irán no podía quedarse sin dar algún tipo de respuesta y sobre todo en un momento en que Israel se apresta a intervenir en el territorio del Líbano, no ya habiendo bombardeado, sino o habiendo detonado estos artefactos en integrantes de Hezbollah, ¿no? Entonces me parece que hay que verlo dentro de esa lógica. ¿Y cómo se ordena el mundo, el resto de los países en este nuevo entorno que se abre y qué consecuencias puede tener? También pensando en la Argentina, obviamente. Bueno, el haber desarticulado temporalmente a Hezbollah, veremos si tiene una capacidad de reinventarse, tiene un impacto bastante fuerte, ¿no? Porque digo, Hezbollah era básicamente un brazo de Irán que operaba internacionalmente, no solamente atacando a Israel desde el Líbano, sino también cometiendo atentados en otros países, ¿no? Y el ejemplo de eso es el ataque a la Embajada de Israel acá en 1992, ¿no? Donde estuvo detrás de eso Hezbollah. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? Yo diría que acá hay una cuestión que es central, que es que Israel, después del 7 de octubre, tomó la determinación de ir atrás de todos los responsables, ¿no? de ese atentado. Eh, Cosa que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Basta recordar que Israel también fue detrás, si nos remontamos mucho en el tiempo, de quienes estuvieron detrás del atentado de Múnich, ¿no? En el año 72 en las Olimpiadas. Y lo ha hecho con una presión notable, mostrando un grado de sofisticación de su aparato de inteligencia que es notable. Y lo que se ve es que quien podía, tal vez en algunos casos, moderar la respuesta de Israel, Estados Unidos cada vez tiene menos margen para hacerlo, ¿no? Y eso es un desarrollo bastante importante. Yo diría que hoy Irán ha quedado bastante golpeado, ¿no? Porque no solamente Israel le desarticula a Hezbollah, sino que también eh, le daña su prestigio, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar? Yo creo que esto va a seguir con Israel yendo a fondo, ¿no? Ya fue a fondo en Gaza y va a ir a fondo en el Líbano con tal de garantizarse la seguridad de su frontera, de su territorio, ¿no? Y justamente si algo se ve del ataque de Irán, es que el ataque de Irán es relativamente poco exitoso, ¿no? Por este sistema de defensa que tiene Israel, ¿no? Que le consigue frenar ataques aéreos con drones, ¿no? Entonces, eh, pasado esa muestra de fragilidad, vulnerabilidad del 7 de octubre, Israel reacciona con bastante dureza. Yo creo que no sé cuál sería el objetivo del 7 de octubre, si el objetivo era fortalecerlo a Netanyahu, le están dando una sobrevida, más allá de las críticas que ha tenido. Si el objetivo era crear el Estado palestino, me parece que lo han puesto más lejos que nunca. Bien, y te traigo a nuestro país, ya te meto en el barro argentino. Vos el otro día cuestionaste a Javier Milei, al presidente, te leí en las redes, por esta idea que planteó en la ONU de abandonar la neutralidad. ¿Por qué lo cuestionaste y qué pensás al respecto? A ver, me parece que no sé muy bien a qué se refiere, ¿no? ¿Neutralidad en qué? Digo, ¿dónde hay una guerra declarada? Porque yo creo que, a ver, mi opinión personal es que la Argentina probablemente debería haber salido de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial antes de cuando lo hizo, ¿no? Mostró mucha obstinación para no hacerlo, al punto que incluso trató de comprarle armas a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y finalmente, como condición para ser readmitido en el sistema interamericano,
le declaró la guerra no en realidad a Alemania, ¿no? Si uno ve el decreto, le declara la guerra a Japón y en un artículo siguiente dice a Alemania en el carácter de aliado de Japón. Ahí yo puedo entender la decisión de salirse de la neutralidad. O sea, digo, yo creo que en un conflicto de ese tipo, yo saldría de la neutralidad. Ahora, acá, ¿de qué conflicto estamos hablando, no? O sea, primero, la guerra es algo que jurídicamente está prohibido a nivel mundial. No quiere decir que no haya enfrentamientos bélicos donde muera mucha gente. La guerra como estatus jurídico está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, de la cual la Argentina es firmante. Segundo, salir de la neutralidad, ¿en qué conflicto estamos hablando? ¿Es en el de Israel con, a ver, claramente Israel no está en guerra en términos formales con Palestina, porque Palestina no es un Estado, ¿no? Y la guerra es un estatus jurídico entre dos Estados, ¿no? No está en guerra con Irán porque no se han declarado formalmente la guerra. Hay intercambio de misiles, hay gente que muere, eso está fuera de duda. Digo, ni siquiera Rusia está en guerra con Ucrania, por más que hablemos de la guerra en Ucrania. Entonces, a qué se está refiriendo? ¿Y qué impacto tiene? Digo, no hay ningún así, no hay una resolución de Naciones Unidas donde se aplique lo que dice el capítulo 7 de la Carta. Entonces, no sé, yo puedo entender, y hasta diría que no me pareció mal en su momento cuando el presidente Menem a modo simbólico mandó un par de naves al Golfo Pérsico, ¿no? En pleno conflicto entre Irak y Kuwait. Eh, Otros tiempos y donde había claramente un caso de agresor y agredido, que es lo que realmente condena la Carta de Naciones Unidas, el uso de la fuerza para resolver disputas. Ahora, acá yo no sé a qué conflicto se está refiriendo, ¿sí? Y eso es lo que a mí un poco me complica. Y vista la declaración del otro día de Javier Milei sobre China, porque uno pensaría, bueno, si hay una disputa en el mundo, no es una guerra, es una disputa, una lucha por el liderazgo a nivel global, es entre Estados Unidos y China. Pero digo, alineamiento con quién, con Occidente, pero Occidente no está en guerra, salvo que entendamos otro tipo de guerra, pero eso es lo que a mí me llama la atención. Ahora, si hubiera una conflagración a nivel internacional, bueno, ahí yo podría entender que alguien dijera, bueno, no vamos a quedarnos neutrales, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial prácticamente hasta un mes antes de que cayera Berlín. Y si tenés que pensar por qué lo hizo Javier Milei, una interpretación por lo menos, o deducir o tratar de inferir por qué Milei plantea eso. Me parece que muchas veces estas cuestiones tienen que ver con el uso de la política exterior para política interna. Si le quiso mandar un mensaje a Estados Unidos o a Occidente, a mí me costó entenderlo, porque a los pocos días dice, entendí que los chinos son buenos, no piden nada a cambio, lo cual creo que si uno lee entre líneas lo que está diciendo es, los chinos sí piden cosas a cambio, por favor, ¿no? Lo que está Ujú. diciendo es, el FMI me pide salir del cepo y me pide que tenga una tasa de interés real positiva y que devalúe, y a mí los chinos en teoría me prestan plata, pero no me piden nada a cambio, no me ponen condicionalidades. Y Estados Unidos, con quien yo me he venido alineando desde que comencé el mandato, hemos tenido un verdadero desfile de funcionarios de Estados Unidos por la Argentina, no les podría estar garantizando a mi ley un trato más benévolo en el FMI, ¿no? Entonces, ¿cuál es la neutralidad? ¿La neutralidad frente a quién? Digo, yo entiendo que uno no tenga neutralidad en la crisis política de Venezuela y diga, bueno, en Venezuela se robaron la elección, el régimen de Maduro es autoritario, esto tiene implicancias para la región, no podemos quedarnos en la postura que tienen México, que es de estricta neutralidad, de Lula o de Petro, que tratan de mediar sin mucha capacidad de incidir sobre Maduro. Yo ahí lo podría entender. Pero la neutralidad a nivel global, digo, en el mundo no hay un gran conflicto que involucra a las grandes potencias, básicamente de la Segunda Guerra Mundial. Clarísimo. Y tengo una pregunta, ¿hay un modelo Milei de inserción en el mundo? ¿Hay algo de novedad, hay algo nuevo? ¿O crees que es, no sé, puro discurso lo de Milei para adentro, digamos, para los argentinos? ¿O lidiar con esta coyuntura que vos estás planteando en términos de deuda externa, el vínculo con China, con Estados Unidos? ¿O hay un modelo Milei? No sé si hablaría de un modelo Milley, pero claramente hay temas que tal vez no estaban al tope de la agenda y que Milei los ha puesto al tope de la agenda, como esta cuestión de la Agenda 2030 y el Pacto por el Futuro. En otros aspectos, sí hay un estilo de diplomacia bastante particular, en el sentido de todos estos viajes que ha hecho el presidente a cumbres que no son invitaciones de otros estados, ¿no? En muchas ocasiones.
Sí, obviamente hay una cuestión de alineamiento con Occidente, eso Milei lo ha dicho varias veces. Parece que China es claramente una cuestión de negocios y dinero. Eh, y después hay otros lineamientos, ¿no? Eh, Alejarse de un modelo de diplomacia sur-sur, que me parece que era más característico del kirchnerismo, eso se ve en la retirada de los BRICS. Eh, en América Latina también, claramente las amistades de Milei no son las mismas que las del kirchnerismo, ¿no? Entonces, y tratar de cultivar una buena relación con los Estados Unidos, independientemente de si gobiernan los republicanos o los demócratas. Bien, esto que planteas de Latinoamérica me interesa, parece que Milei mirara más allá, ¿no? Salteara la realidad por lo menos la comunidad latinoamericana. ¿Vos pensás que tiene que prestarle más atención a los vínculos con gobiernos latinoamericanos? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada? Bueno, creo que América Latina tiene una cuestión que es que está bastante fragmentada, ¿no? En la asunción de Milei hubo presidentes latinoamericanos, me vienen dos a la cabeza, estuve, bueno, tres. Estuvo Lacalle Pou, estuvo Daniel Noboa de Ecuador y estuvo también Gabriel Boric, que no piensa muy similar al Bien. presidente, ¿no? Y la calle Entonces, que está terminando su mandato exacto, en en ese abril. momento le faltaba todavía un año y pico, ¿no? Está. Eh, los que me acuerdo, ¿no? Evidentemente América Latina está bastante fragmentada. Milei ha tenido intercambios bastante duros con Petro y con López Obrador, saliente mandatario de México, y algunas rispideces con Lula, menores a las de la campaña, pero que todavía están ahí, que afectan la relación con Brasil. En términos de novedad, lo que dijo en el programa de Susana Jiménez, que va a ir a la cumbre de la CELAC, que es un foro más bien, digo, anti-Estados Unidos, ¿no? No quiero Sí, decir que todos los que estén en la CELAC sean anti-Estados Unidos, pero se creó con el propósito explícito de tener una organización regional de alcance continental donde no estén ni Estados Unidos ni Canadá. Digo, más claro que eso, imposible, ¿no? Entonces, hay que ver igual eh, cómo se posiciona en esas circunstancias, ¿no? Siempre está jugando a ser disruptivo. bueno, pero está yendo, ¿no? Ujú. Digo, a la cumbre del Mercosur no fue. Entonces, está yendo ahí, y digo, con algunos presidentes latinoamericanos, por lo visto, tiene buena relación. Yo no esperaría que se relacione ni con Arce, ni que tenga una relación profunda ni con Petro, y a ver, Sheinbaum acá a asumir, pero dado que va a ser la continuidad de López Obrador, no esperaría una relación muy cercana ahí. Después Brasil es otra historia, me parece que Brasil es un socio comercial muy importante, el principal socio comercial de la Argentina. Este, ahí la necesidad puede generar que haya, por lo menos, evitar las rispideces. No es nuevo esto, digo, viene de antes, porque Alberto Fernández con Bolsonaro se llevaba bastante mal, ¿no? Entonces, me parece que en eso hay una continuidad, porque cambió Brasil hacia la centroizquierda justo en el momento que la Argentina viraba a la derecha, ¿no? Eh, pero digo, la región está bastante fragmentada, no es lo mismo Dina Boluarte que Xiomara Castro, ¿sí? No es lo mismo Mulino en Panamá que, bueno, y qué decir que Maduro o que Díaz-Canel. Entonces, no hay una unidad, digo, pocas veces se ha visto tanta fragmentación en términos de valores, ¿sí? En América Latina, no hay una unidad y no hay nadie que tenga ganas, vocación de encabezar eso. Eh, a México poco le interesa la política exterior, a estos gobiernos, no a los Ujú. del Morena. Este, López Obrador tuvo la posibilidad de tener un papel más destacado cuando México estuvo al frente de la CELAC y no hizo nada. Viajó muy poco al resto del continente, fue a Cuba y fue a Estados Unidos para saludarse con Trump. Este, Brasil siempre amaga con lo del liderazgo, pero al final es como que es un líder con pie de barro. Y con posturas que a veces son un tanto polémicas, ¿no? En Medio Oriente, en el conflicto venezolano, en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, digo, no, claramente no proyecta liderazgo. Entonces, esto genera oportunidades, ¿no? Oportunidades para países como la Argentina que no tienen capacidades de liderazgo, pero sí capacidad de voz y de visibilidad. Entonces, ¿cómo relacionarse con América Latina? América Latina es muy diversa hoy y más con esta fragmentación política que está teniendo. ¿Importan las formas? Porque una de las novedades de Milei fue, por ejemplo, que atacó presidente de alguno de los que nombraste como Petro. ¿Importan las formas para afuera? ¿Qué impacto tiene eso? Yo creo que lamentablemente las formas sí importan y lamentablemente
estamos viviendo una época de presidentes deslenguados, ¿sí? Es algo que no arrancó con Milei, es algo que no es el único Milei el que lo hace. Lo ha hecho Noboa, lo ha hecho López Obrador, lo ha hecho Petro, Maduro ni qué decirlo. Incluso si me empujan hasta Lula, lo hizo Alberto Fernández también, que no tenía el más mínimo prurito en involucrarse en cuestiones de asuntos internos de otros estados, ¿no? Entonces, eh, pareciera que estamos en una etapa donde los jefes de Estado les gusta más hablar de temas internacionales dirigidos a su propia tribuna, o sea, hacer fulbito para la tribuna sin medir muy bien las consecuencias que esto puede tener. Obviamente a mí no me parece positivo, creo que es algo que a veces puede tener implicancias, no implicancias en el sentido que dos países vayan a la guerra o se corten relaciones por eso, ¿no? Ujú. Se puede reducir la relación de embajadores a encargados de negocios, pero me parece es un hecho lamentable. Digo, me quedo con esto a lo que hizo Noboa, ¿no? Que entró a una embajada y violó lo que dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que es que las sedes diplomáticas son inviolables, para arrestar a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Lenín Moreno, que está acusado de corrupción. Entonces, eso me parece muchísimo más grave, y aparte con un precedente tremendo si pensamos que hay gente de la oposición venezolana asilada en la Embajada Argentina que hoy está a cargo de Brasil, ¿no? O sea, se está violando abiertamente el Tratado de Caracas de 1954. Entonces, las palabras, en la medida que no llegue la sangre al río, sí son algo preocupante, no está bueno, pero me parece que lamentablemente se ha generalizado esto de tener declaraciones insultantes, altisonantes. Digo, lo vimos el otro día mismo cuando Petro habló en las Naciones Unidas, ¿no? Totalmente. Te hago la última muy cortita. Y en términos comerciales, ¿qué impacto tiene? Porque una de las críticas que se le hace últimamente a Milei es que él dice que va a traer inversiones, que el motor de la economía va a ser la inversión, sobre todo extranjera, pero genera cierto clima de inestabilidad política con sus formas. Eso se le critica. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que la inversión va a venir en la medida que el retorno compensa el riesgo, ¿no? Y entonces, digo, yo puedo llenarme la boca de palabras y decir quiero que venga la inversión, incluso se pueden sancionar normas favorables a la inversión, pero digo, la Argentina tiene un historial que es bastante penoso en términos de ruptura de contratos, ¿no? No solamente los defaults soberanos, las estatizaciones son eso, y todo eso tiene una cantidad de casos en el CIADI, de disputas en el Tribunal de Solución de Disputas de Inversión del Banco Mundial, que debe ser alguien que me lo chequee, pero yo creo que es el país que más disputas tiene, más casos abiertos tiene en el CIADI, ¿no? Entonces, revertir ese historial no es fácil, y yo agregaría otra cosa, ¿no? El gobierno de Milei es un gobierno de minoría, ¿sí? Entonces, la cuestión de la gobernabilidad no es un tema menor, o sea, uno puede establecer cambios a nivel legislativo favorables a la inversión, pero cualquiera se va a preguntar, ¿y esto cuánto va a durar? ¿Sí? Porque vimos los vaivenes, ¿no? En los años 90 hubo una primera privatización de YPF que se hizo a través de colocación de acciones. En el año 99 el Estado le vendió su participación en YPF a Repsol. En el año 2007, si la memoria no me falla, el Estado argentino forzó la entrada de un empresario local sin ningún tipo de experiencia en materia hidrocarburífera en YPF, y 4 años después estatizó el 51% de las acciones. Y podría seguir, ¿no? Digo, de casos así de que uno dice, bueno, esto habla de mucha volatilidad. Uno puede tener una empresa estatal, cero problema, uno puede tener una empresa privada, pero que haya, digamos, santidad de los contratos. Entonces, esas cosas están ahí. Entonces, no es que mientras haya controles cambiarios, mientras haya incertidumbre sobre la política, no es que vamos a ver una entrada masiva de inversión extranjera directa. Tal vez en sectores que tienen una oportunidad que compensa el riesgo. No sé, se me ocurre, pongámosle vaca muerta, ¿sí? Pero de ahí a que veamos la expresión que usaba Macri, lluvia de inversiones, solamente porque hay un gobierno liberal libertario que pone énfasis en sanear la macro, bueno, muchas veces, obviamente el que entra primero, si la cosa sale bien, va a ganar mucha más plata que el que entra tarde, ¿no? Pero digo, nadie se quiere quemar dos veces, ¿no? Digo, dice el viejo dicho que el que se quema con leche de una vaca y llora, y con Argentina la gente se ha quemado muchas veces. Ignacio, gracias por meter las patas en el barro. Un abrazo. No, por favor, muchas gracias a vos. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día.
No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.